Viajemos ahora a la línea del tiempo. Vayamos al calendario de la historia y conozcamos qué sucedió un día como hoy, pero hace algunos años. Un día como hoy, 19 de julio, pero del año de 1808, en España se libra la batalla de Baitén. Un día como hoy, pero del año de 1821, en Londres, Inglaterra, Jorge IV del Reino Unido es coronado rey. Para 1824, en México es fusilado el exemperador Agustín del Iturbide, que había abdicado el año anterior. Había regresado a su país con la intención de sumarse al ejército para repeler una invasión europea. Un 18 de julio, pero del año de 1845, en Nueva York, Estados Unidos, un incendio destruye más de 300 edificios y provoca un mínimo de 30 muertos. Para 1900, en Francia, se inaugura la primera línea del Metropolitano de París. Para el año de 1920, en Petrogrado, la Unión Soviética, a una iniciativa de Lenin, se inaugura el segundo Congreso de la Internacional Comunista, fundada en 1919 con el nombre de Comintern. Para un 18 de julio del año de 1923, en Colombia, mediante la Ley 42, se crea la Contraloría General de la República, máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano. Para 1936, en España, los sindicatos se levantan contra el golpe militar y comienza la Guerra Civil Española. En 1940, un 19 de julio, en la Ópera Kroll de Berlín, Alemania nazi, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se pronunció a 12 generales al rango de mariscal de campo. Fue la primera ocasión en la Segunda Guerra Mundial en la que Hitler nombró mariscales de campo debido a sus logros militares, y la única en que lo hizo en una ceremonia formal. Para el año de 1957, un 19 de julio, sobre el sitio de pruebas de Nevada, la Fuerza Aérea de Estados Unidos dispara el primer misil nuclear aire-aire que detona a 6.000 metros de altura. Para 1961, en Argentina, en la localidad de Pardo, cerca del límite entre los partidos bonaerenses de Azul y Las Flores, se precipita a tierra el vuelo AR 644 de Aerolíneas Argentinas, prestado por un DC-6. Vuelo iniciado en el aeropuerto de Ezeiza y con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia, falleciendo 67 personas que se encontraban a bordo entre pasajeros y tripulación. Un 19 de julio, pero del año de 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 16, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, se ponen en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente, un 20 de julio. Para un 19 de julio, pero del año de 1978, en Alemania, la empresa Volkswagen construye el último escarabajo producido en ese país, con los que el número de vehículos de ese modelo producidos en Alemania ascendieron hasta los 15.8 millones. Para el año de 1982, un 19 de julio, en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, se produce el indulto del toro velador de la ganadería de Victorino Martín por el diestro José Ortega Cano. Es el único toro indultado hasta hoy en esa plaza de toros. Para 1989, en las proximidades de la estación de Atocha de Madrid, un comando de la banda terrorista ETA asesina a 2 jefes del cuerpo de intendencia del Ejército de Tierra. Para 1994, en Panamá, un 19 de julio, se produce el atentado terrorista al vuelo 901 de Alas Chiricanas, donde fallecieron 21 personas. Y un 19 de julio, pero del año 2007, la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una nueva luna en Saturno, el satélite número 60. Traslademos entonces hoy la época de la Guerra Civil Española a la memoria, traigámosla al presente. Nuestro tiquete de viaje nos lleva al detonante del golpe de Estado en aquel mes de julio del año de 1936.
Conspiración militar. La Guerra Civil Española. Nada más con conocerse la victoria del Frente Popular en las elecciones, se produjo un primer intento de golpe de fuerza por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares, declarase el estado de guerra y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para declararse en el estado de guerra, lo que según la Ley del Orden Público de 1993 suponía que el poder pesaba sobre las autoridades militares. Pero fue el desautorizado por el todavía jefe del gobierno Portela Valladares y por el mismo ministro de Guerra, el general Nicolás Moreno. El 8 de marzo de 1936 tuvo lugar en Madrid, en la casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales: Emilio Mola, Luis Orgaz Joldí, Rafael Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME, en la que acordaron organizar un lanzamiento militar que derribará al gobierno del Frente Popular recién constituido y restableciera el orden del interior y el prestigio internacional de España. También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una junta militar presidida por el general Sanjurjo, en el que en esos momentos se encontraba en exilio en Portugal. Desde finales de abril fue el general Mola quien tomó la dirección de la trama golpista, desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona, adoptando el nombre clave del director. Este continuó con el proyecto de constituir una junta militar presidida con el general Sanjurjo y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o instrucciones que eran reservadas, en la que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante ese golpe de Estado. La primera de las 5 instrucciones la dictó el 25 de mayo, y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión. Mola consiguió comprometer que el golpe a numerosas guarniciones fuera también ayudado por ellas, gracias también a la trama clandestina de la UME, pero tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia. Así pues, el problema de los militares implicados era que la diferencia del golpe de Estado de 1923 ahora no contaba con la totalidad del ejército, ni de la Guardia Civil, ni las otras fuerzas de seguridad para respaldarlo. Una segunda diferencia respecto a 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, sino que, como habían anunciado, desencadenarían una revolución. Por estas razones, se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, el director, buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirrepublicanos, conocidos como requetes y falangistas, y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que estaba tramando, pero no actuó con contundencia contra los conspiradores. A principios de julio del año de 1936, la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que el entusiasmo por la causa no había llegado todavía al grado de exaltación necesario, y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades al continuar pidiendo concesiones inadmisibles. El plan del general Emilio Mola era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas que implantarían el estado de guerra y sus demarcaciones, comenzando por el ejército de África.
entre los días 5 y 12 de julio, realizó unas maniobras en el Llano Amarillo, donde se terminaron de perfilar los detalles de la sublevación con el protectorado de Marruecos. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo, la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul. Estaba previsto que desde el norte de la columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y si todo esto fallaba, también estaba planeado que el general Franco, después de sublevar a las Islas Canarias, se dirigiría desde allí al protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio por el corresponsal del diario ABC, Louis Bolin, gracias al dinero aportado por el financiero Juan March para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzar sobre Madrid. Una vez depuesto del gobierno de la República, se instauraría la dictadura militar siguiendo el modelo de la dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exilio general Sanjurjo. Los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la época en que actúan. Inventan documentos falsos que compuso Tomás Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de las viejas clases dominantes. La lucha contra las reformas sociales, más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en marcha, ha afirmado el historiador Julio Arostegui. El asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio aceleró el compromiso con la sublevación de los claristas y también de la Seda, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas, entre ellos, según Paul Preston, al general Francisco Franco. Además, el general Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen. El día 14 adelantó la fecha de la sublevación y quedó fijada para los días 18 y 19 de julio del año de 1933, según el historiador Julio Gile Pecharromán. El 17 de julio por la mañana en Melilla, los dos coroneles y otros oficiales que estaban al tanto del lanzamiento militar se reúnen en el departamento cartográfico y trazan los planes para ocupar el 18 los edificios públicos, planes que comunican a los dirigentes falangistas. Uno de los dirigentes locales de la Fagne informa al dirigente local de la Unión Republicana, llegando esta información al general Romerales, comandante militar de Melilla, que a su vez informa a Casares Quiroga. Romerales envía por la tarde una patrulla de soldados y guardias de asalto a registrar el departamento cartográfico. El coronel, al mando del mismo, retrasa el registro y llama al cuartel de la Legión, desde donde se envía un grupo de legionarios. Antes, la patrulla se rinde y, sublevados, proceden a arrestar a Romerales, que fue fusilado junto con el delegado de gobierno y el alcalde de Melilla, que se habían resistido a la rebelión. Proclaman el estado de guerra e inician anticipadamente el levantamiento, informando a sus compañeros del protectorado de Marruecos que habían sido descubiertos. Esto hizo que se adelantase en Marruecos la fecha prevista. En los 3 días siguientes el golpe se extendió a las guarniciones de la península Canaria y Baleares. Los militares sublevados no consiguieron alcanzar su objetivo provincial de apoderarse del punto neurálgico del poder, Madrid, ni de las grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Murcia, aunque sí controlaban Sevilla, Valladolid, Zaragoza y Córdoba, pero dominaban cerca de la mitad del territorio español, ya que controlaban prácticamente el tercio del norte peninsular: Galicia, León, Castilla la Vieja,
Álava y Navarra. Gran parte de la provincia de Cáceres, incluida la capital y la mitad occidental de Aragón, incluyendo las 3 capitales provinciales, menos la franja contra Brica, que estaba formada por Austria, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. Esta quedó aislada del resto de la zona republicana y Cataluña. Además, dominaban las ciudades andaluzas de Sevilla, donde el general Gonzalo Queipo Llano se hace una instada determinación con el mando de la segunda división orgánica. Córdoba y Cádiz, conectadas entre sí por una estrecha franja, así como la ciudad de Granada, pero aislada del resto, más todo el protectorado de Marruecos y los 2 archipiélagos canarios, menos la isla Palma y Baleares, excepto Menorca. Fuera de esta área controlaban determinados lugares y puntos de resistencia aislados dentro de la zona republicana, como la ciudad de Oviedo, que soportó un asedio por parte de los republicanos durante 90 días, hasta la entrada de las tropas franquistas el 17 de octubre. El cuartel de Simancas en Gijón, el Alcázar de Toledo o el Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Esta España, controlada por los sublevados, era general la España interior rural, de formas sociales más retardatarias, de grandes y medianos propietarios agrarios y con extenso proletariado agrario también. En la zona sublevada, la muerte en accidente de aviación del que iba a ser el jefe de la rebelión, el general Sanjurjo, provocó que los generales sublevados tuviesen la decisión de crear el jueves 23 de julio una Junta de Defensa Nacional que quedaría constituida al día siguiente en Burgos y que estaría integrada por los generales Miguel Cabanellas, que fue nombrado presidente de la Junta por ser el general más antiguo entre los sublevados, Andrés Saliquet, Miquel Ponte, Emilio Mola y Fidel Dávila, además del coronel Federico Montaner y el coronel Moreno Calderón. En el decreto número 1 que publicó la Junta se establecía que ésta asumía todos los poderes del Estado y que representaría al país entre los poderes extranjeros, aunque en las semanas siguientes ningún país la reconoció y siguió considerado como el gobierno legítimo de España al de Madrid, presidido por el republicano de izquierda José Giral. El 27 de julio del año de 1936, llegó a España el primer escuadrón de aviones italianos enviado por Benito Mussolini. La zona fiel de la República ocupa grosso modo la mitad de la península, la parte oriental de Aragón menos las 3 capitales, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía Oriental, menos la ciudad de Granada, Madrid y Castilla la Nueva y La Mancha. En el oeste controlaba las provincias de Badajoz y de la Huelva. Aislada de esta zona quedaba la franja cantábrica, formada por Asturias, Santander, Vizcaya y otro territorio leal. Era superior en extensión y rebelde y se trataba por lo general de las zonas de España socialmente más evolucionadas, con importante población urbana, más industrializadas y con núcleos de obrerismo modernos organizados. Así pues, el resultado del levantamiento era incierto, pero tuvo éxito en unos sitios y fracasó en otros, por lo que España quedó dividida en 2 zonas. Una controlada por los militares que se habían alzado contra la República, la zona sublevada, y otra que permaneció fiel al gobierno, la zona republicana. Aproximadamente 1/3 del territorio español había pasado a manos de rebeldes, con lo que ninguno de los bandos tenía absoluta supremacía sobre el otro. La intentona de derrocar de un golpe a la República había fracasado estrepitosamente. Ambos bandos se preparaban para lo inevitable, un enfrentamiento que iba a desangrar España durante 3 largos años. La Guerra Civil Española acababa de empezar. Son los acontecimientos en la historia que marcan la línea del tiempo en el calendario. Esta es la línea que define lo más relevante que ha sucedido en aquel pasado.